Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta Jeremías se queja de su suerte. Tan humana es su queja, tanto se parece a las nuestras cuando no entendemos que por hablar de Dios o buscar el bien de los demás se nos pueda acusar y perseguir. Hoy nos sentimos unidos a tantos hombres y mujeres que viven la incomprensión y la soledad, simplemente por anunciar la vida y el amor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión profunda en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este segundo miércoles de la semana del tiempo de Cuaresma. Nos reconocemos pecadores y por eso humildemente le pedimos perdón al Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Conserva siempre a tu familia en la práctica de las buenas obras, Señor, y confórtala de tal modo en sus necesidades temporales que pueda llegar felizmente a los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén dijeron: vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la instrucción al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, inventemos algún cargo contra él y no prestemos atención a sus palabras. Préstame atención, Señor, y oye la voz de los que me acusan.
¿Acaso se devuelve mal por bien para que me hayan cavado una fosa? Recuerda que yo me presenté delante de ti para hablar en favor de ellos, para apartar de ellos tu furor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo los rumores de la gente y amenazas por todas partes, mientras se confabulan contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó consigo a los 12. En el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús. Ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que estos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así, al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo este Evangelio. Aquí nos encontramos ante una realidad. ¿Cuál hoy coñandereje? Aquí están. Incluso interviene una mamá también, es toda la familia. Y algunas veces somos nosotros, ¿verdad? Y somos los papás también, las mamás, somos los que deseamos qué tiene que ser nuestro hijo, qué tiene que hacer, mopo Juan, ñante, Uruguasucuruya, lleva ñandema, gatula, ya a los hijos hay que educarles, simplemente. Si vos le das una buena educación, después tus hijos van a salir airosos adelante. No hace falta, ¿verdad?, todo este nepotismo que tenemos, ¿verdad? Ñamos en dapá, que pea, que amoa lleva. Entonces quiere decir que eso de
la formación top, doy coiba de verano entonces. Entonces, déjale que verdaderamente luche, pero que luche honestamente, ¿verdad? Porque hoy en día, así como nos movemos, entonces demuestra una corrupción demasiado grande. Y yo les digo bien, como dice Jesús, pero yo les digo, eso no es evangélico, eso verdaderamente no es cristiano. Y Catulla es para todo lo que queramos, todo lo que queramos. Una vez uno de ellos luego justamente me dijo así, solo Dios sabe, o sea, santito, solo Dios sabe. Solo Dios sabe verdaderamente cómo estamos actuando, ¿verdad? Entonces fíjense, aquí viene esta mamá y pide por sus hijos. La madre de los hijos de Zebedeo se acerca aquí a Jesús junto con sus hijos y le dice, manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, aquí lo que yo te pido, ellos están pensando también en un reino, ciertamente un reino en donde Jesús iba a ser el rey, el Mesías, pero bien humano. O sea, cuando vos Jesús sea aquí el rey de Israel, lo que nosotros queremos es que mi hijo aquí, uno a tu derecha, el otro a tu izquierda, los 2 sean ministros, uno que sea ministro de Economía, el otro que sea ministro no sé qué cosa, pesa, para que nos entendamos mejor nomás, ¿verdad?, en qué consiste esto. Cuando vos seas presidente, Jesús, a pesar coñante, llamo gente para irte fulano, allá lleve voy a llevar, hay potable pestito mío, bebé. Y bueno, manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y miren la respuesta de Jesús, no saben lo que ustedes están pidiendo. No, le dice Jesús. Aquí tienen que venir los que tienen mérito, ¿verdad? Aquí no hay ningún nepotismo. Aquí entonces, bajo mérito, hay que conseguir estos puestos, respondió Jesús. Y después les pregunta, ¿verdad? Y les dice, bueno, ya es a mí. A ver un poco, ¿qué es lo que ustedes están buscando? Primero no se puede, pero ya es a mí. ¿Ustedes acaso son capaces de beber el cáliz que yo beberé? O sea, Juan, Ayana, ella pone la concurso. A ver, Yapona. Y ellos dicen, claro que podemos. Los Yapón. Bueno, juventud es así, ¿verdad? El joven, de por sí, si vos le formás bien, como yo les dije, ¿verdad? En la familia, porque eso pues es lo que nosotros tenemos que entender como papás y mamás. Ñande con la ñande me cuera ñandera y cuera ñande con ña formana yo cuera y que todas esas cuera o pe tojoy güey. Ellos tienen que ir adelante, ¿verdad? Con esa formación y educación que le ofreciste. Eso es lo que hay que ofrecerle. Entonces ellos dicen, sí señor, podemos, vamos a hacerlo. Entonces Jesús le dice, sí, muy bien, le felicito, está muy bien. Ustedes entonces son capaces también de luchar y de beber, ¿verdad?, mi cáliz. Porque ellos pues siempre están pensando en el derrocar al imperio romano, luchar, beber de este cáliz, empuñar incluso las armas si es necesario para acompañar. Sí podemos beber de ese cáliz, no hay problema. Pero después miren lo que les dice Jesús. Y aquí está, que tenemos que entender muy bien. En cuanto a sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que estos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Entonces, ¿qué quiere decir, queridos hermanos, que estos puestos a mi derecha y a mi izquierda son para aquellos que se los ha destinado mi Padre? Y es lo que viene la explicación a continuación, porque dice que todos los otros 10 se indignaron contra estos 2 hermanos. Y Jesús les da la respuesta. Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas. O sea, aquí está. Los jefes de las naciones hacen lo que quieren. Los que están ahí en el poder hacen lo que quieren. Y le meten a su hijo, y le meten a su esposa, a su suegro, su barrendero, todo el mundo, ¿verdad? Porque ya mandaba, ya va. Así somos, así de sencillo. Por eso le estoy diciendo, esto es contra el Evangelio, contra lo que justamente Jesús nos está diciendo, ¿verdad? Estos jefes de las naciones dominan, dice, sobre ellas.
Y los poderosos le hacen sentir su autoridad. Como sentido la autoridad. Se la mandaba, va a la retante. Pero dice, ahí está. Ahora nos da la lección Jesús y nos dice, ¿quién es el verdadero cristiano? ¿Quién es el que sigue verdaderamente a Jesucristo? Entre ustedes no debe ser de esta manera. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga esclavo de todos. Esa es la lección para nosotros. Upeala añade yaras y se añade, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esta es la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Si queremos estar a la derecha, a la izquierda de Dios, del Señor, ya sabemos entonces en qué consiste. ¿Cuál es la meritocracia que tenemos que tener? Servicio, 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 servicio. Ya esa ya esa nuestra comunidad. Y así, donde vivimos, ¿verdad? Comenzando por tu casa, ¿verdad? No pienses también servicios lejos, no sé dónde, o buscando cosas lejanas de vos. No, tu servicio, aquí, en tu comunidad, en tu capilla, en tu iglesia, en tu parroquia, en tu trabajo, en tu institución. Servir a los demás. En la medida en que nosotros lo hacemos bien, cada uno lo hace bien, evidentemente que aquí se realizará el reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, ayúdanos a confiar en ti. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por nuestra Iglesia, para que sea la madre y maestra que enseña a contemplar las maravillas de Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por los gobernantes, para que promuevan políticas públicas a favor de los discapacitados y ancianos, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por los seminaristas, para que se animen a dar los pasos hacia la vida consagrada, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por los difuntos, para que gocen la misericordia del Padre en la eternidad, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira con bondad, Señor, los dones que te presentamos, y por este sagrado intercambio, líbranos de las ataduras de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la morada santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos da.
Oración final. Señor Dios nuestro, te pedimos que este sacramento, anticipo de la inmortalidad, nos ayude para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.